Hola, bienvenidos a este video donde les vamos a hablar acerca de la fisiología mandibular. La fisiología mandibular se encarga de estudiar los dientes en posición estática, en este caso máxima intercuspidación, y en su forma dinámica, en este caso movimientos mandibulares. Ahora hablaremos sobre los tipos de movimientos. Tenemos el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. El movimiento de rotación es un movimiento de un cuerpo sobre su eje. Se da en un punto fijo en los cóndilos, en este caso apertura y cierre. El movimiento se produce entre la superficie del cóndilo y la superficie inferior del disco. Además, tiene un ángulo de 19 a 12 grados. Y no hay cambio de posición condilar de 0 a 22 milímetros. Este se produce en tres planos de referencia: horizontal, frontal, sagital. La unión de estos tres ejes se llama centro de rotación condilar. Eje de rotación. Es la unión del centro de rotación condilar derecho e izquierdo. Es un movimiento de apertura y cierre, rotación pura. Eje de rotación horizontal. Es un movimiento de apertura y cierre. Se le denomina movimiento de bisagra. El eje horizontal alrededor del cual se realiza se denomina eje de bisagra. Es el único ejemplo de actividad mandibular en que se produce un movimiento de rotación puro. Y en los demás es un movimiento de traslación. Es importante para dar el diagnóstico y un tratamiento dental. Es la posición más posterior y superior en la articulación temporomandibular y es la línea imaginaria que une los centros rotacionales de los cóndilos en relación céntrica. Eje de rotación frontal vertical. Se lleva a cabo cuando un cóndilo se desplaza detrás para adelante y sale de la posición de bisagra terminal, mientras el opuesto se mantiene en la posición de bisagra terminal. Eje de rotación sagital. Se realiza cuando un cóndilo se desplaza de arriba a abajo mientras el otro se mantiene en la posición de bisagra terminal. Los ligamentos de la articulación temporomandibular impiden un desplazamiento inferior, por lo que no se realiza aisladamente. Movimiento de traslación. La mandíbula se desplaza de atrás hacia adelante, así como se muestra en las siguientes líneas. Se realiza entre el complejo condilodisco y fosa articular. En los movimientos normales de la mandíbula se llevan a cabo simultáneamente rotación y traslación. Movimientos de apertura. Combinación de rotación y traslación. Se realiza por acción de los músculos depresores de la mandíbula, de movimiento de rotación pura de la mandíbula en posición de bisagra terminal hasta alcanzar una separación de 2 a 2.5 centímetros. Recordemos que se lleva a cabo un movimiento rotacional en el espacio condilomeniscal, es decir, se produce apertura moderada. Cuando la mandíbula se separa del maxilar hasta 2 centímetros, los cóndilos realizan el movimiento de rotación pura sobre su eje horizontal. Solo existe el movimiento de rotación pura. Además, tiene una apertura máxima de 50 a 60 milímetros y solo ocurre en dos momentos: bostezar y gritar. Movimientos mandibulares. Movimiento de cierre bucal. Es la vuelta a la posición primitiva por acción de los músculos elevadores.
fibras verticales del temporal, macetero y pterygoide interno. ¿Cómo se produce? Mediante un movimiento traslacional hacia atrás del disco y del cóndilo, con relajación del músculo pterygoide externo y la recuperación de la longitud del ligamento posterior del disco que se encontraba traccionado. El cierre se completa con una rotación y reubicación de los elementos articulares en reposo. Movimiento de apertura y cierre. Movimiento de protrusión. Partiendo de oclusión céntrica y posición de máxima intercuspidación, la mandíbula se desliza hacia adelante hasta la relación borde a borde de los dientes anteriores. El músculo pterygoide externo se contrae. Cuando la mandíbula sobrepasa al maxilar se llama protrusión máxima y no es fisiológica. ¿Cómo se produce? Trayectoria condilar. El cóndilo mandibular se dirige hacia adelante sobre la vertiente posterior del cóndilo temporal. El cóndilo y el disco se desplaza hacia adelante y abajo a través de la eminencia articular. Retrusión. Desde protrusión se lleva la mandíbula de regreso a oclusión céntrica por acción de las fibras horizontales del temporal. Lateralidad. Se realiza llevando la mandíbula hacia los lados derecho e izquierdo. Es funcional y ocurre durante la masticación. Con la contracción unilateral del músculo pterygoide externo se da con guía canina o función canina. En dentición primaria hay función de grupo. En los lados de trabajo y no trabajo no deben existir interferencias. Función de grupo. Contacto de las vertientes vestibulares de las cúspides superiores e inferiores. Dos dientes posteriores y el canino harán contacto. Interferencia. Evita o impide la función y necesitan ser desgastadas y ajustadas. Cuando un solo diente posterior contacta, este contacto en molares se debe evitar. Se puede dar en movimientos protrusivos y movimientos de lateralidad. Guía canina. Contacto entre canino superior e inferior. La mayoría de las personas la presentan. Movimiento de protrusión y retrusión. Movimientos de lateralidad izquierda y derecha. ¿Cómo se produce? Por acción del pterygoide externo se lleva el cóndilo izquierdo a un recorrido hacia abajo, adelante y adentro, y tendrá como centro de rotación al cóndilo del lado derecho, lo que explica que el cóndilo de balance se denomina orbitante y el de trabajo pivotante. Lado de trabajo, laterorotrusión. Hacia donde se desplaza la mandíbula por contracción del pterygoide externo del lado contrario. El cóndilo de ese lado gira sobre un eje vertical realizando rotación pura. Lado de no trabajo o lado de balance, mediotrusión. Se denomina así al lado contrario del trabajo que está en desoclusión o descanso. Es el lado que se aproxima a la línea media. Al cóndilo se le denomina cóndilo de orbitación o cóndilo de traslación, o también movimiento de balance. El cóndilo gira sobre su eje vertical y se traslada. Se traslada de arriba a abajo, adentro, afuera, atrás y adelante. Movimientos bordeantes. En un solo plano. Los movimientos y posiciones de la mandíbula han sido registrados para su estudio en formas diagramáticas con respecto a las tres planos, ejes de rotación y del cóndilo. Primero, plano sagital, diseño o polígono de Postlet. Segundo, plano horizontal, diagrama de Ghisi. Tercero, plano frontal, función masticatoria y bruxismo.
Movimientos bordeantes en el plano sagital y movimiento funcional. 4 componentes: límite de apertura posterior, límite de apertura anterior, límite de contacto superior y funcional. Apertura posterior. Se lleva a cabo en forma de movimiento de bisagra en 2 etapas. El primero, los cóndilos se estabilizan en sus posiciones más altas en las fosas articulares. La posición condílea más alta es la relación céntrica. En relación céntrica, la mandíbula gira en el eje horizontal hasta una distancia de solo 20 a 25 milímetros, el cual desciende sin traslación, es decir, el movimiento en bisagra. La segunda, en apertura, rotación pura. Los ligamentos temporomandibulares se tensan, dando lugar a la traslación anterior-inferior de los cóndilos. La mandíbula se desplaza de adelante, arriba, abajo. La apertura máxima es de 40 a 60 milímetros. Apertura anterior. Luego de la apertura máxima bucal, producido por la contracción de los músculos pterygoideo externo e interno, genera el movimiento bordeante de apertura anterior. Los cóndilos en su posición anterior podría darse un movimiento de bisagra pura. La protrusión máxima lo determinan los ligamentos estilomandibulares. Contacto superior. Es determinado por las características de las superficies oclusales y durante un contacto dentario. Este es delimitado por el grado de variación en relación céntrica con la intercuspidación máxima, las pendientes de la vertiente cuspidea de los dientes posteriores, el grado de sobremordida vertical y horizontal de los dientes anteriores, la morfología palatina de los dientes anteriores maxilares, y las relaciones interarcadas generales de los dientes. Movimientos funcionales. No es considerado como movimiento bordeante o límite. Ocurren durante la actividad funcional de la mandíbula. La mayoría de las actividades funcionales requieren de máxima intercuspidación. Cuando la mandíbula está en reposo, desciende entre 2 a 4 milímetros debajo de una posición de reposo clínico, a la cual se designa con mayor propiedad posición postural. Movimientos bordeantes en el plano horizontal y movimientos funcionales. Se utiliza el trazador de arco gótico o trazo de Ginzy. Es una placa de registro unido a los dientes maxilares y un registrador unido a los dientes mandibulares. Se obtiene un patrón de forma romboidal y se registran los movimientos límite de lateralidad y protrusión. Este contiene 4 componentes. El primero, lateralidad izquierda. El segundo, lateralidad izquierda con protrusión. Tercero, lateralidad derecha. Y por último, el cuarto, lateralidad derecha con protrusión. ¿Sí? Movimientos funcionales. Se realizan cerca de la posición de intercuspidación durante la masticación. A medida que el alimento se fragmenta, se aproxima a la máxima posición intercuspidea. Movimientos bordeantes en el plano frontal y movimientos funcionales. Durante el movimiento mandibular se pueden apreciar un patrón en forma de escudo. Primero, bordeante superior lateral izquierdo. Segundo, bordeante de apertura lateral izquierdo. Tercero, bordeante superior lateral derecho. Cuarto, bordeante de apertura lateral derecho. Y por último, movimiento funcional.